Asumir el compromiso de que no habrá aumentos permanentes de impuestos. Convocar a todos los partidos políticos para consensuar una ley de responsabilidad fiscal a la chilena. Tomar medidas para reducir el gasto público improductivo, entre ellas, crear una comisión pluripartidaria que se encargue de seleccionar a los directores de las empresas públicas siguiendo criterios técnicos. Con esas propuestas como alternativas al ajuste fiscal planteado por el gobierno, el doctor Ernesto Talvi se presentó este martes ante un auditorio mayoritariamente empresarial. Pero desde comienzos de este año, Talvi viene desarrollando otra serie de conferencias tituladas Por el Uruguay que soñamos, que apuntan a un público más amplio y que se realizan sobre todo en el interior del país. Bueno, sobre todos estos temas, si nos da el tiempo, vamos a conversar en los próximos minutos con el director académico de CERES, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Está con nosotros el doctor Ernesto Talvi. Doctor Talvi, buen día, bienvenido. Buen día, Emiliano, un gusto como siempre estar aquí en el primer medio después de la conferencia del martes. 48 horas después hacemos la entrevista, ya hace varios años, ¿no? 19, Emiliano, mejor que no contemos. Bueno, vayamos entonces a algunos de los puntos que se fueron abordando en esa disertación. Usted comenzó analizando el déficit fiscal que actualmente está en 4% del PBI y fue en busca de lo que llamó el pecado original. ¿Cuáles son las causas del deterioro de las cuentas públicas? Ese deterioro que está obligando al Poder Ejecutivo a tomar medidas excepcionales ahora. Sí, el déficit actual no nace en una probeta ni por combustión espontánea. El déficit se genera fundamentalmente en la administración anterior por una razón muy simple, y es que cuando se instala el enfriamiento, después de casi 8 años de boom espectacular entre 2004 y 2011, el gasto público siguió creciendo como si no hubiera mañana. Y además el superávit de las empresas del Estado, que volcaban habitualmente a las arcas públicas, es decir, las ganancias que tienen las empresas del Estado, que se mantuvo durante las 4 administraciones anteriores, fue dilapidado, desapareció, se volatilizó. Entonces, entre el gigantesco gasto que siguió como si las circunstancias no hubieran cambiado, y habían cambiado claramente, entre que se fumó el déficit de las empresas del Estado y que la calidad del gasto, es decir, se subió muchísimo el gasto en educación, en salud y en seguridad, pero no generó resultados muy auspiciosos. Ese fue uno de los puntos llamativos de su planteo. Se lo digo porque cuando se discute a propósito de lo que ocurrió con el gasto en estos años de gobierno frente amplistas, en esa era de bonanza, desde el oficialismo se insiste mucho en que era obligatorio aumentar el gasto. No había forma de ahorrar porque había una deuda social muy grande. Bueno, y por otro lado estaba el problema de la inseguridad pública, ¿no? Entonces, Mides, ANEP, Universidad de la República, por otro lado, Ministerio del Interior, demandaban que se siguiera inyectando recursos. Sí. 2 puntos. Es cierto que el Uruguay venía de una crisis muy seria, donde había habido un colapso de la economía y también de los gastos públicos y de los ingresos públicos. Para el año 2009 eso ya se había recompuesto. En otras palabras, en el año 2009 el gasto público ya era el que hubiera sido de no haber tenido crisis. El tamaño del Estado, como decimos, el 30% del PBI, que es el tamaño de la economía, se había recompuesto a los niveles precrisis. Y el número de funcionarios públicos, en 248.000 en el año 2009, se había recompuesto a los niveles del 98 precrisis. Quiere decir que el Estado que teníamos en el 2009 ya hubo un Estado que estaba recompuesto a los niveles precrisis. No había ni vestigios de la crisis y ya habían pasado 7 años de la crisis. Entonces, hasta el 2009 yo lo entiendo. Pero a partir del 2009, y esto es el ejercicio que hicimos, si se hubiera seguido una regla fiscal
como la que siguieron los gobiernos socialistas de Chile. Esto quiere decir ahorrar en tiempos de vacas gordas para poder tener una reserva, que ahora vamos a decir para qué se podría haber usado en tiempos de vacas flacas, o como me gusta decir también, para que la gente lo entienda, lo que hace la UTE, embalsar el agua cuando llueve, para poder soltar cuando hay sequía y poder seguir generando sin ninguna interrupción. Si nosotros hubiéramos seguido la regla chilena, el gasto podría haber aumentado, simplemente no podría haber aumentado tanto como lo hizo en base a ingresos que no se iban a poder de ninguna manera sostener en el tiempo. Entonces la situación en la que hubiéramos agarrado el país a finales del 2015, si eso se hubiera hecho, era un país con un superávit fiscal de 2% del producto, que es el que tenía Chile, dicho sea de paso. Un país con 15% del PBI menos de endeudamiento, lo que implica en idioma español que estaríamos pagando hoy $500 millones menos de intereses que lo que estamos pagando. Y un país con un fondo de reserva de $5.000 millones, similar en relación al tamaño de la economía al que tiene hoy Chile. En otras palabras, si hubiéramos empezado una regla en el 2009, hoy lo que podríamos estar haciendo con esos fondos, aparte que estaríamos pagando mucho menos intereses, es bajar impuestos para ayudar a las familias y a las empresas en momentos difíciles, y en particular que las empresas bajarles los costos laborales para que no tengan que dejar cesantes a los empleados, proteger el empleo y subir gasto en infraestructura para compensar la retracción tremenda que está habiendo en el sector de la construcción y proteger por ese lado el empleo. Eso es exactamente lo que está haciendo Chile, bajando impuestos, subiendo gasto en infraestructura sin temor alguno de perder su calidad crediticia. Eso es lo que se llama actuar de manera contracíclica, o sea que va uno contra el viento tratando de ayudar a la economía privada en momentos que se entra en dificultades. Lamentablemente esa oportunidad la perdimos y ahora el gobierno tiene que subir impuestos y bajar gastos para preservar el buen crédito en el momento en que las empresas y familias están pasando dificultades. Pero entonces el aumento del gasto que hubo en los últimos 5 años, por ejemplo en la administración Mujica, ese aumento que siguió dándose en educación, en Ministerio del Interior, sí, por eso mencionabas el Ministerio del Interior, ¿ese aumento no sirvió? ¿No era necesario ya? El gasto, uno puede ahorrar de dos maneras. Una, en el caso de la UTE, es embalsando el agua para generar cuando hay sequía. La otra es construyendo una central térmica, de manera de que si nos quedamos sin agua podemos generar con la central térmica. Entonces eso hubiera sido un gasto de inversión, porque se invierte en una central térmica. Entonces es una forma de ahorro. Entonces se dice muchas veces que el gasto social es una forma de ahorro, que el gasto en seguridad es una forma de ahorro y de inversión. ¿Por qué? Porque eso mejora las condiciones del país, las condiciones de vida y la capacidad productiva del país al tener una ciudadanía con mayor educación, mejor salud. La convivencia también ayuda mucho en términos económicos. Los niveles de seguridad no son menores en afectar la actividad y sobre todo la erradicación de inversiones. Pero eso es inversión en la medida, Emiliano, que genere resultados. Porque si uno duplica el gasto en educación, que es lo que ocurrió, y mira los resultados y ve que hace 10 años el 45% de los chicos de 15 años no reunían las destrezas mínimas para insertarse productivamente en la vida laboral ni en la sociedad del conocimiento, y hoy es 51%, entonces duplicamos el gasto y empeoramos los indicadores. Si vemos que se duplica el gasto en seguridad y las rapiñas se triplican y los homicidios suben un 60%, en fin, y las narcomafias se instalan en la vida del país, fenómeno que es absolutamente nuevo, uno dice, bueno, ¿dónde están los resultados? Si hay una reforma de la salud que implicó un aumento de 2,5 veces del gasto, y acá no es fácil obtener estadísticas, hay algunas pocas sueltas, los tiempos de espera, etcétera, que no son demasiado representativas. Entonces lo que hay que hacer es hablar con los pacientes y hablar con los médicos. Y si hubo alguna mejora, fueron marginales.
Entonces, se está gastando un montón de dinero de los contribuyentes y los contribuyentes no vemos los resultados. Entonces a eso no le podemos llamar inversión. Usted en particular anotó cuánto pesa en este aumento del gasto que no se correspondió con la realidad que se venía, el ingreso de funcionarios públicos. Usted sobre todo se detuvo en el ingreso de funcionarios públicos en la administración Mujica, porque manejó que hubo 19.000 en el gobierno Vázquez 1 y 44.000 en el gobierno Mujica. Por lo que señalaba recién, el aumento de funcionarios en la administración Vázquez 1, en principio usted no lo cuestionaría, porque de esa forma se estaba recomponiendo el Estado. Creo que había una parte de recomposición de la estructura del Estado previo a la crisis, y por eso es que, en todo caso, creo que merecería un estudio más profundo para poder afirmar, bueno, eso no era necesario. Pero los 44.000 que entraron durante la administración anterior es algo nunca visto. 44.000 funcionarios en un contexto, Emiliano, en que tengamos claro que para los segmentos de nivel educativo que van de carreras cortas hacia educación primaria, el funcionario público tiene un salario entre 12 y 35% mayor que el equivalente en el sector privado. Y eso no cuenta el hecho de que el funcionario público no tiene ningún riesgo de perder el empleo. Nosotros hicimos, y eso es un trabajo bastante sofisticado estadísticamente, evaluamos cuánto estaría dispuesto a pagar un trabajador privado por tener un seguro que le dijera: usted nunca va a perder el empleo. Y un trabajador privado típico estaría dispuesto a pagar 16% de su salario para asegurarse que nunca va a perder el empleo. O sea que... Y eso en el caso de un funcionario público está, o sea que los funcionarios está incluido y además gana 35% más. Yo con esto no digo que los salarios de los funcionarios públicos sean altos. Estoy diciendo que son más altos para el mismo nivel educativo que el de los trabajadores privados. Y si uno combina 44.000 funcionarios más a salarios que son sustantivamente más altos que los del sector privado, entonces tenemos un gasto de 550 millones de dólares al año que se agregó, digamos, durante la administración anterior, que es exactamente igual al ajuste fiscal que estamos ahora. Entonces, por no haber ahorrado lo que debimos, estamos pagando 500 millones de dólares más de intereses por año que los que estaríamos pagando. Por los funcionarios que metimos, estamos pagando 500 millones de dólares más por año. Y nos perdimos de tener un fondo de ahorro de 5.000 millones de dólares que hoy podríamos estar utilizando para bajar impuestos y hacer obra para proteger el empleo. Entonces, el Frente Amplio le toca por primera vez, nosotros tenemos este índice de condiciones externas que resume las condiciones globales y regionales que enfrenta el Uruguay y que está muy relacionado con cómo fluctúa la actividad económica. Si uno mira, los partidos tradicionales gobernaron desde principios de los 90 promedialmente en condiciones desfavorables. Y el Frente Amplio entre 2005 y 2012 gobernó en condiciones o muy favorables o favorables. Es la primera vez que le toca gobernar en condiciones desfavorables. Es la primera vez que le toca gobernar en las condiciones que fueron normales para los gobiernos de los partidos tradicionales. Y es la primera vez si empiezan a aplicar la misma medicina, porque esto es un ajuste fiscal. Sí, sí. Usted rechaza el término medidas de consolidación fiscal que ha utilizado el ministro Astori. Esto es un ajuste fiscal. Yo creo que... Yo no entiendo, de verdad, Emiliano, por qué se subestima al ciudadano de una manera tan grande, digamos. ¿Por qué se subestima la inteligencia del ciudadano? El ciudadano sabe que esto es un ajuste fiscal. Sabe que esto no es lo que el gobierno prometió. Que el gobierno prometió que no iba a haber aumento de impuestos y que si algo iban a intentar de aumentar los mínimos no imponibles. Y yo digo, bueno, perfecto, probablemente esa era la intención del gobierno, porque visto desde la época de la campaña, nosotros dijimos en julio del 2014 que cualquiera que fuera el gobierno iba a tener que haber un ajuste fiscal de 1,5% del producto, pero que la mayoría de ese ajuste se podía procesar corrigiendo las tarifas públicas, no con aumento de impuestos. Así que nosotros también podríamos haber dicho, no va a ser necesario aumentar impuestos explícitos,
para lo que se veía en ese momento, sino las tarifas públicas que van a tener que realinearse con la realidad, porque las empresas dejaron de tener superávit. Y eso fue lo que el gobierno hizo en el presupuesto. Hubo un ajuste fiscal en el 2015 en el presupuesto. Enseguida me gustaría que habláramos de eso. Vamos a detenernos en ese punto. Estamos en diálogo esta mañana con el economista Ernesto Talvi, director académico de Ceres. Estamos hablando de cómo encontró la economía y en particular las cuentas públicas el tercer gobierno del Frente Amplio, el segundo del presidente Tabaré Vázquez. Él dijo al pasar eso de que ya en el presupuesto que se votó el año pasado apareció un ajuste, se incluyó un ajuste, algo que no es algo obvio, no se ha comentado tanto. Me gustaría que enseguida lo desarrolláramos. Pero antes, Romina, ¿alguna pregunta sobre cómo se armó ese presupuesto? Sí, a ver, ahora a raíz del anuncio del ajuste que propone el gobierno para mejorar las cuentas públicas, la oposición y algunos analistas, ¿verdad?, han señalado que ya en la ley de presupuesto que se presentó en esta administración el año pasado, se llegaba desfinanciado, ¿verdad? Que los incrementos que estaban previstos del gasto no se correspondían con la evaluación previsible de la economía. Y usted, en cambio, el martes en su conferencia se alineó con la explicación del equipo económico en cuanto a que desde el año pasado el contexto internacional se modificó drásticamente, mucho más de lo que era previsible, ¿verdad? ¿Puede explicar su análisis en ese punto? Sí, Romina, cómo no. Si uno se para en julio-agosto de 2015, y ayer hicimos un repaso exhaustivo de las opiniones de todos los economistas. Pero basta ver los componentes del presupuesto, las proyecciones que se necesitan para hacer el presupuesto. Economía, el crecimiento de la economía global que nos influye, estaba en línea con las proyecciones del Fondo Monetario, que las usamos todos. Las proyecciones de los crecimientos regional estaban en línea con las proyecciones internacionales, que son las que usamos todos. Las proyecciones de los precios de las materias primas que producimos y exportamos estaban en línea con las del Fondo Monetario, que son las que usamos todos. Las proyecciones de la evolución de los costos de financiamiento para pagar la deuda estaban en línea con las del Fondo Monetario, que son las que usamos todos. Así que ahí no había ninguna diferencia. O sea que yo tengo que mirar eso y digo, el gobierno estaba usando supuestos sumamente realistas para lo que sabíamos en el momento. Las perspectivas de crecimiento que usó el presupuesto, que era 2,7 para el quinquenio y 2,5 para los 2 años siguientes, estaban alineadas con las expectativas que toma el Banco Central, con las expectativas que en septiembre se dijo que el Banco Central no es muy representativo porque hay muchos que no contestan, pero el observador tiene ahora un índice propio en el que contestan 6 analistas más que el Banco Central y tiene una relación casi exacta con la del Banco Central. Pero lo más importante es que revisamos lo que pronosticaban los bancos de inversión de Wall Street, que algunos tienen pronósticos propios y otros usan los pronósticos de los analistas locales cuyas opiniones toman, y eran idénticas a las proyecciones del gobierno. Entonces yo no digo que algún economista en particular no hubiera dicho esto no es razonable. Hubo dirigentes políticos también que dijeron no es razonable este presupuesto, es demasiado optimista. Eso se dijo en el Parlamento, existió ese debate. Sí, cuando se empezó a discutir el presupuesto, porque cuando empezó a cambiar el panorama, el presupuesto se presentó en agosto. Hasta agosto todo el mundo estaba más o menos en línea. Esa es mi opinión con las proyecciones que estaba haciendo el gobierno. Septiembre se producen 2 fenómenos muy importante. El primero, que Brasil pierde el investment grade, pierde el grado inversor, y entonces las perspectivas para Brasil se deterioraron dramáticamente en septiembre, y se conoce el dato de crecimiento del segundo trimestre, en el que hubo una caída de 1,8% completamente sorpresiva y mucho mayor de la que los analistas esperaban, y ahí muchos analistas empezaron a revisar hacia abajo. Entonces yo creo que en el mejor de los casos lo que se puede decir con honestidad es quizás en la discusión del presupuesto se debieron haber hecho enmiendas para tratar de, incorporar una realidad que estaba cambiando en la medida que la discusión se instalaba. Pero cuando el presupuesto se presentó, Emiliano, y con esto terminó, los supuestos eran realistas y el ajuste fiscal que ese presupuesto preveía, que era de 1 punto del producto,
porque Eso es algo que me gustaría que explicara mejor, porque no se ha conversado tanto. No se conversó, pero estaba previsto y se hizo. ¿A qué se refiere con un ajuste de 1,5% del producto incluido en el presupuesto? El 1% del producto incluyó el gobierno en el presupuesto. Nosotros en su momento creíamos que necesitaba ser de 1,5, pero el gobierno hizo 1. Y fundamentalmente el ajuste iba a venir por la mejora en el resultado de las empresas del Estado. Y efectivamente lo que se hizo fue reducir la inversión de las empresas públicas en el año 2015 en 35%. O sea que hubo una reducción brutal de la inversión de las empresas del Estado. Y en principios del 2016 se subieron las tarifas públicas por encima de lo que es la proyección de costos, y eso es lo que hemos llamado el tarifazo. O sea, de no haber tenido que corregir el resultado de las empresas públicas, no hubiera habido necesidad de aumentar tanto las tarifas. Eso, que el presupuesto estimaba iba a rendir 1,1% del PBI, ya se estima va a rendir 0,9%, muy cerca de lo que estaba el presupuesto. Y lo otro que se hizo, que eso sí no estaba previsto, es que a fin de año no se permitió el ajuste por inflación de activos, los activos para la liquidación del impuesto a la renta de las actividades empresariales, el IRA, y eso fueron otros 200 millones de dólares, que es 0,4 del PBI. Así que nosotros ya tuvimos un ajuste fiscal. Yo no quiero jugar ahora la calidad, pero los supuestos que tenía el presupuesto en julio-agosto del 2015 y el ajuste que el presupuesto ya preveía de alrededor de 1% del PBI para ir llevando gradualmente el déficit de 4 a 2,5 en el 2019, para como lucía el mundo en ese momento, era razonable. Por eso yo les pedí en la conferencia que hiciéramos un ejercicio de imaginación. Imagínense que el gobierno que entró no era el mismo que se fue, fuera de otro partido. ¿Qué hubiera estado diciendo el gobierno de otro partido? Que hemos tenido una pesada herencia del gobierno anterior y por eso tenemos que hacer estos ajustes en el presupuesto para corregir el rumbo fiscal y no comprometer nuestro buen crédito. El gobierno no lo puede decir. No lo dijo, pero lo hizo. No puede decir recibimos una pesada herencia porque tiene que negociar con quienes le endosaron la pesada herencia hacia la interna del Frente Amplio. Pero recibió una pesada herencia y hubo que actuar en consecuencia, y en mi opinión se actuó con la información que se disponía en el momento, con prudencia. Y ahora que la situación se deterioró mucho más allá de lo que estaba previsto en el presupuesto y todos los analistas empezaron a ajustar, internacionales y locales, las perspectivas hacia abajo, y el déficit fiscal, entonces las medidas tomadas no rindieron efecto, en el sentido que el déficit siguió siendo alto y se siguió engrandando y se prevé que siga siendo alto, y las calificadoras de riesgo nos están diciendo, cuidado, que si este déficit sigue tan alto y siguen apilando deuda al ritmo que lo están haciendo, pueden comprometer su calificación crediticia. Y eso, para que el oyente lo entienda, es una cosa seria, porque grado inversor como el que tiene hoy Uruguay quiere decir, si usted le presta al Estado uruguayo, va a recuperar su capital con una gran dosis de certeza. Si perdemos la calificación de grado inversor, eso quiere decir, si usted le presta al Estado uruguayo, es probable que no recupere en su totalidad su capital, entonces la gente nos deja de prestar. Y eso sí que es un asunto serio, y entonces me parece serio que el gobierno anuncie que tiene que, a la luz de las circunstancias, corregir de nuevo el rumbo fiscal e introducir otro ajuste con el cual tenemos discrepancias de diseño, pero no discrepancias respecto de la necesidad. Yo creo que hay que valorar... Ese fue otro de los puntos llamativos de su disertación del martes, cómo usted elogió, entre comillas, al equipo económico y al gobierno por dar este paso, pese a que estaba incumpliendo con promesas electorales en cuanto a qué hacer o no con la tributación. Emiliano, mire, yo le digo, yo recuerdo, a mí me gusta, yo sigo las campañas de Estados Unidos y de España porque me gusta mucho seguir la política y la sigo. Recuerdo la campaña de George Bush padre, que decían, lean mis labios, no habrá más impuestos. Al año aumentó los impuestos porque las circunstancias lo obligaron y 3 años después perdió la elección. Es decir, subir impuestos tiene un costo político tremendo, tremendo. Lo haya uno anunciado
que los iba a hacer o no, siempre tiene un costo político tremendo, porque los impuestos no le pegan solamente al que se supone que graban. Los impuestos le pegan a todos y eso lo sabe todo el mundo y lo siente todo el mundo. No hay que leer ningún manual. El otro día, y yo contaba esta historia que es real, estaba hablando con una trabajadora doméstica que me decía, mire, dice, yo estoy muy preocupada porque 2 amigas mías con las que estábamos en la parada del ómnibus conversando, le bajaron las horas de trabajo y los números y los días de la semana que trabajan porque se anunció esta suba de impuestos. Dice, entonces, claro, dicen que le suben a la gente que más gana, pero los que terminamos pagando el pato somos nosotros, porque somos nosotros las que perdemos las horas. Entonces, y en las empresas pasa lo mismo, si se les suben los impuestos y suben los costos, muchas empresas pueden decidir cesar trabajadores que si no hubiera habido aumento de impuestos no los hubieran cesado, y normalmente las empresas empiezan por cesar los trabajadores que pueden responder con más facilidad, que son los de menos calificación, porque el de más calificación lo tienen que tener. Entonces, hay cosas que no se ven, como digo, lo esencial es invisible a los ojos, como decía el Principito, pero lo esencial será invisible a los ojos, pero se siente. Por y eso, la gente lo siente. Por eso un ajuste de este tipo siempre va a ser impopular, dice usted. Lo rechazan los que se supone que pagan y los rechazan los que saben que también lo pagan. Lo paga todo el mundo. Pero esto venía a cuento de por qué usted elogia al gobierno por tomar yo esta medida. Lo que digo es esto, miren, los excesos, las omisiones y el desgobierno de la administración anterior fueron tremendos. Nada de esto hubiera sido necesario. Este ajuste hubiera sido total. Este y el del presupuesto hubieran sido totalmente innecesarios si se hubieran hecho las cosas como corresponde. Eso dejémoslo claro. Porque el elogio viene de decir, bueno, nos heredaron esto, ahora estamos metidos en un berenjenal. Entonces hay 2 respuestas posibles. Reconocemos la realidad y actuamos con responsabilidad o respondemos a la Argentina. ¿Qué es lo que hizo la Argentina cuando se complicó la cosa? Entonces, pongamos el punto para ver por qué yo digo se actuó con responsabilidad. Argentina, primero, echó mano a ponerle impuestos a las exportaciones. Cuando eso no fue suficiente, confiscó los ahorros de las AFJP, de las administradoras de fondos de pensión. Cuando eso no fue suficiente, usó las reservas del Banco Central, que anda acá también en la vuelta algunos proponiéndolo. Y puso controles a los movimientos de capital, controles a las importaciones para racionar las reservas y el cepo cambiario. Y cuando eso no fue suficiente, entonces empezaron a emitir dinero para financiar el déficit y la inflación se fue al 40%. Eso hace un gobierno que en lugar de enfrentar la realidad, la ignora. Entonces yo tengo que valorar como positivo que dado el berenjenal que heredó este gobierno, haya asumido la responsabilidad de tomar medidas muy poco populares. De hecho, Adolfo Garcés, politólogo, escribió una interesantísima columna en el diario El Observador que decía, tardíamente el Frente Amplio se pone los pantalones largos y toma la decisión de tomar medidas impopulares. Enseguida, en la segunda parte de la entrevista, vamos a detenernos en el ajuste en sí mismo, las medidas y en las alternativas, porque usted no comparte todo lo que se incluye en este paquete y tiene otras propuestas bastante más audaces que vale la pena conocer. El doctor Ernesto Talvi, director académico de Ceres, es nuestro invitado hoy en la entrevista central. Estamos preguntándole a propósito de la disertación que realizó este martes y en la que un punto central, buena parte de ella, fue el ajuste que el gobierno está poniendo en marcha. Romina, a propósito de ese paquete en particular, ¿preguntas? Sí, vayamos a eso, porque usted decía, bueno, en este contexto era lo que correspondía hacer, ¿no? Coincidía con ese aspecto del gobierno, pero entrando en cómo se diseñó concretamente este ajuste. ¿Qué estimaciones, por ejemplo, tienen ustedes desde Ceres de las consecuencias que tendrá, por ejemplo, este incremento del IRPF que está planteado para las franjas superiores a los 50.000 pesos? Sí, como decimos, está planteado para las franjas superiores a los 50.000 pesos entre 4 y 6 puntos porcentuales. Eso se va a traducir para los que ganan más de 50.000 pesos en reducciones de su ingreso de líquido que van de 4,5% hasta casi 9%. Eso es lo que significa este aumento. Así que decir que esto es moderado, que es chiquito, digo, cuidado, no es tan chiquito. Digo, 4,5% a 9% de reducción en el ingreso líquido es bastante.
digamos, y que si no, que los oyentes hagan las cuentas. Estuvo fundamentalmente concentrado en los aumentos de impuestos. Las reducciones de gastos son postergaciones de gastos, la mayoría, y declaraciones de intenciones de que la caja militar, vamos a ver cómo corregimos, y en fin, y las prestaciones, algunas prestaciones del BPS, pero en fin, eso todavía está en el aire. Está la rebaja del IVA también, 2 puntos para las compras con tarjeta, ¿no? Está la rebaja del IVA, el efecto que comenté de la reducción del ingreso líquido es incluyendo ya la rebaja del IVA. Esa es una buena aclaración. No, gracias por la pregunta, Emiliano, toma todo en cuenta, a ver, esto es el problema que yo tengo. Primero, que no es obvio de que los 350 millones de dólares que se pretende recaudar con la suba de los impuestos se van a recaudar. Porque la gente toma decisiones. Reduce su gasto, reduce su consumo, las empresas reducen su inversión, en fin. Y eso repercute en menor recaudación. Repercute en menor recaudación. Entonces, si esto no funciona, entonces dentro de un año vamos a tener que estar haciendo otro ajuste. Y vamos a andar. Mire, Emiliano, esta es una verdad cruda y dura. La vivieron ahora los europeos con la crisis y nosotros ya la sabemos de memoria. Cuando uno trata de hacer ajustes fiscales en una economía en presiones recesivas o en recesión, está persiguiendo un blanco móvil. Porque uno con un ajuste fiscal deprime más la economía y una economía que ya está con presiones recesivas. Entonces, lo ideal hubiera sido que no nos viéramos ante la necesidad de haber tenido que hacer esto, y la única forma de que eso hubiera ocurrido es, como dije, que se hubiera ahorrado, y ahora valoramos mucho lo que hubiéramos obtenido por haberlo. No solo no hubiera habido ajuste fiscal, hubiera habido alivio fiscal y gasto en infraestructura para generar empleo, para ayudar a los momentos de dificultad en el sector privado. Entonces, había una alternativa. Por ejemplo, desde la oposición se insiste mucho en que, en todo caso, había que apretar más por el lado del recorte del gasto. Yo estoy de acuerdo de que acá faltaron, y nosotros hicimos 2 propuestas concretas que ahora voy a mencionar, pero ya que habla de la oposición, a veces se hacen, como digo, listas sábanas, de decir, y se suma, pim, un montón de cosas. Es decir, el tema de las pérdidas del Fondes, ALUR, que recibe un subsidio de ANCAP porque le paga 4 veces el precio internacional por el bioetanol, bajarle los salarios a los legisladores, parar el Antel Arena, en fin, se arman listas muy largas. Entonces nosotros lo que hicimos fue ponerle números a las cosas que... Entonces, Antel Arena, en primer lugar, sería una reducción de gasto por única vez. Si uno para la obra, paga las multas y esto que lo otro, bueno, se ahorra 70 millones de dólares por única vez. Hay que repartirlo en los siguientes 5 años, bueno, uno dice. Los sueldos a los legisladores, lo que se está proponiendo son 2,5 millones de dólares de ahorro. El tema del Fondes, en los últimos 4 años perdió por año 12,5 millones de dólares. No digo que poco, porque no tenemos por qué andar perdiendo 12,5 millones de dólares por año, pero eso es lo que rendiría las pérdidas del Fondes. ALUR, si se deja el subsidio, ALUR no puede funcionar más. Entonces se supone que sacarle el subsidio es clausurarla, pero me imagino que los funcionarios lo van a mantener en la bolsa de trabajo del sector público, con lo cual el ahorro sería de 38 millones de dólares. No es chico, pero si uno suma todos estos ahorros de las cosas que se están diciendo, son 70 millones de dólares, precisamos 500. Entonces, como digo, suena bien, pero no suma. Mucho ruido y pocas nueces utilizó como mucho ruido y pocas nueces. Por el lado de la oposición, en muchos casos hay mucho ruido y pocas nueces. Por el lado de la interna del Frente Amplio, dice hay que gravar al gran capital, ya sea aumentando el impuesto al patrimonio o reduciendo las exoneraciones a las inversiones, justo en el momento en que la inversión está flaqueando. Y gravar el impuesto al capital, yo quiero que el oyente lo entienda, porque suena también muy bien. Es el gran capital que va a estar financiando la época de dificultad. El gran capital significa que uno quiere gravar no las rentas que genera ese capital, que se graban con el impuesto a la renta de las actividades empresariales, sino que quiere gravar el patrimonio. Es decir, si hay una casa, si hay una fábrica, algo que se ve, algo que se toca y algo que ya está. Los países serios tienen impuestos muy bajos a eso, porque si uno se agarra fama de que una vez que uno hizo la inversión en Uruguay, se construyó su casa, montó su fábrica, te agarran,
no viene un centavo más de inversión. Los impuestos al capital o al patrimonio normalmente existen en cifras muy pequeñitas para fiscalizar los otros impuestos, el impuesto a la renta, pero no con la intención de gravar el capital. Nadie grava el capital. Entonces, por el lado de la interna del Frente Amplio, entonces las propuestas podrían llegar a recaudar, pero harían un daño tremendo a la confianza en el país. Entonces, por un lado tenemos propuestas que suenan bien pero no recaudan, y por otro propuestas que podrían ser terriblemente contraproducentes y capaz que pueden recaudar. Y después está lo que hizo el gobierno, que no es obvio que va a obtener los resultados. Entonces estamos en un brete. ¿Puede llegar a ocurrir que sea necesario otro ajuste después? Creo que sí. Puede ocurrir, pero por ahora, y esto es también importante aclararlo, tenemos problemas en el frente fiscal, dificultades. No estamos en ningún cuadro ni remotamente parecido al de una crisis. Son presiones recesivas, problemas fiscales, pero para que se configure un cuadro de crisis, o el Banco Central tendría que haber perdido todas las reservas, que no lo hizo, tiene reservas sumamente importantes, o los bancos privados tendrían que tener, o públicos, una situación de debilidad patrimonial que no la tienen. O sea que si hay algo con lo que al país agarra fuerte es con la posición de reservas y con una solidez muy fuerte, en parte gracias a la fuerte regulación que hizo el Banco Central en estos años del sistema bancario. Entonces, como digo, estamos en dificultades, no estamos en crisis, pero creo que para superar las dificultades, los anuncios debieron ser otros. Se debió primero decir la verdad, se debió mostrar un propósito de enmienda de los errores del pasado y mostrar un porvenir. Y en ese sentido es que apuntaron las propuestas de Ceres. Sí, justamente yendo a eso, usted durante su alocución presentó un paquete de medidas que podría haber implicado la decisión del gobierno, ¿no? Unas propuestas de Ceres concretamente que, en primer lugar, anunciaban, decía usted, bueno, el gobierno debió anunciar que estas medidas no eran para siempre, que el aumento de impuestos no era permanente, sino que cuando se mejorara la situación, bueno, se volvía a la presión fiscal anterior. Eso como primera cosa, porque si no da la sensación, y es la sensación que uno tiene hablando con la gente común y corriente, no con los especialistas, que nos están cobrando más a todos, a los que se supone que le cobran y a los que no se supone que le cobran, pero siente que le cobran, para que todo siga como está. Bueno, incluso financiar. Hay sectores del Frente Amplio que lo ven saludablemente. ¿En qué sentido? De que con esta discusión que se dio adentro del oficialismo se logró que la reforma tributaria del primer gobierno Vázquez girara más a la izquierda, que ahora se cargara más con el IRPF, por ejemplo, a quienes más ganan. Entonces ahí la expectativa está en que eso quede, por eso digo, ¿no? Es decir, en un país donde el ciudadano promedio, el que está en la franja media del IRPF, paga por todo concepto impuestos nacionales, municipales, directos, indirectos, 43% de sus impuestos son impuestos finlandeses. Finlandia son 47% los equivalentes, con la única diferencia que Finlandia tiene los mejores servicios públicos del mundo, la mejor educación del mundo, y nosotros tenemos servicios públicos que están rankeados a nivel internacional como los de Costa Rica. Costa Rica cobra 29%, o sea que nosotros tenemos impuestos finlandeses y servicios costarricenses, servicios latinoamericanos. Entonces, es decir, una política progresista implica que yo hago una progresión en términos de que paguen más los que más ganan o los que más tienen, que si nunca se hace esa distinción muy claramente, pero para darle algo a los que menos tienen y mejorar la condición de vida de toda la sociedad. Pero resulta que lo que le estamos dando a los que menos tienen, lo acabo de decir, no funciona. Pero entonces yo creo que... Por eso usted señala que este anuncio de medidas, y en particular de los aumentos de impuestos, debe tener plazo. El plazo, yo creo que debería estar contenido en la rendición de cuentas de que esta suba de impuestos se va a retirar apenas las circunstancias mejoren, que acá no va a haber un aumento de impuestos permanentes sobre una población que ya está castigada de manera feroz con los impuestos.
Pero hay más puntos en el planteo de Ceres. Lo segundo, yo creo que dado que ya todos los gobiernos tropezaron con la misma piedra, y dado que vamos de ajuste en ajuste, porque nuestra regla fiscal es muy simple, siempre tenemos déficit. Haya boom, haya recesión, esto más grande o más chico, pero siempre tenemos déficit. No ahorramos nunca. Entonces, que se introduzca que el gobierno convoque para consensuar una ley de responsabilidad fiscal a la chilena, de manera tal de que hoy se asuma el compromiso de que estos ajustes fiscales que parecen nunca tener fin y que ahora el Frente Amplio también tiene que introducir, porque es la primera vez que le toca circunstancias desfavorables, que tendrían que ser la excepción y no la norma. Usted dice, ya que todos los partidos pasaron por esta, ahora que todos se pongan de acuerdo. ¿Por qué no se sientan y votan una ley de responsabilidad fiscal como la que votó el socialismo chileno y que con tanto éxito y con tanta admiración internacional aplicó, digamos, y lo hacen ahora que no hay un peso para gastar y por ende nadie se puede restringir de gastar nada, porque votar una ley de responsabilidad fiscal cuando hay plata para gastar, nadie quiere hacerlo porque hay plata para gastar. Entonces uno se compromete ahora a que la próxima vez que tengamos una bonanza se va a actuar con responsabilidad y se va a ahorrar para los tiempos de vacas flacas. Entonces, primero, se anuncia que esto no es permanente, es solo para las dificultades, la presión impositiva no sube. Se anuncia que vamos a enmendar los errores que se cometieron de no ahorrar cuando debió haberse hecho. Y tercero, que vamos a tomar medidas sustantivas para reducir gastos superfluos. Y nosotros hicimos en ese sentido 3 propuestas. Una, que el gobierno se comprometa por los próximos 6 años a reducir el aumento de 44.000 funcionarios que hubo en la administración anterior, simplemente no renovando vacantes que se generen por fallecimiento o por retiro, jubilación. Lo que usted propone es que se vuelva para atrás, que terminemos recuperando la cantidad de funcionarios públicos del año 2010. Entonces son 44.000 menos que se bajarían a razón de 8.000 por año sin despedir a nadie, solo por las personas que se retiran o que fallecen, pero ya ofrece una perspectiva de que de aquí a 6 años, si hay un compromiso serio para esto, no vamos a ahorrar 500 millones, 550 millones de dólares por año. Esto es un ahorro muy sustantivo y que permitiría deshacer esto que hicimos fiscalmente. Pero no solo eso. Yo creo que el gobierno debiera convocar también, estas son todas cuestiones de Estado, yo creo que se tienen que consensuar entre los partidos, a una comisión, crear por ley una comisión pluripartidaria, donde haya un miembro de todos los partidos con representación en el Senado, los 4 partidos, Colorado, Nacional, Frente Amplio y Partido Independiente, un miembro idóneo de cada partido para hacer una preselección de candidatos a ocupar los cargos de dirección de las empresas públicas que tengan probada idoneidad en la gestión de organizaciones complejas y probada idoneidad en lo posible en el rubro en el que la empresa opera. Ya chequeamos con constitucionalistas, ya chequeamos con administrativistas. Esto se puede hacer porque es preconstitucional. O sea que el presidente establecería un mecanismo para la selección de los directorios de las empresas públicas, luego mandaría con lo que la comisión pluripartidaria propone y con acuerdo entre los partidos, los candidatos para que obtengan como desde uso la venia del Senado. ¿Qué querríamos obtener con esto? La profesionalización de la gestión de las empresas públicas. Nada más, que se decía ahora ya despolitizar la gestión de las empresas públicas. Les hago un número nomás. Si ahorráramos profesionalizando la gestión de las empresas públicas 10% de los gastos, que yo les aseguro que no es un objetivo inalcanzable en donde hay mucha grasa para cortar, ahorraríamos 550 millones de dólares por año. O sea que ya con estas 2 medidas, en los próximos 5 años o 6, tendríamos ahorros de 1.000 millones de dólares sin necesidad de subir impuestos, sin necesidad de echar a nadie, sin necesidad de bajarle el sueldo a nadie, simplemente eliminando, en un caso no reponiendo vacantes y en el otro eliminando gastos superfluos. Y por último, propusimos que haya un cambio muy importante en el modelo de gestión de la educación en contextos vulnerables,
para empezar a terminar con la fragmentación social, la marginalidad y la violencia, el delito y la droga que traen como secuela. ¿Cuál es el modelo? Ya estamos con poco tiempo, pero en nosotros pocas palabras, ¿por dónde va ese sistema? A 136 liceos públicos modelo en todos los barrios vulnerables del país. Sabemos exactamente dónde tienen que estar, en qué barrios, en todos los departamentos, porque hicimos un análisis muy cuidadoso, y eso en base a experiencias muy exitosas que implican el triple de horario y un programa curricular de salud, de alimentación y de integración de la familia mucho más rico y con un éxito probado en términos de rendimiento académico de estos chicos que terminan teniendo una oportunidad para salir de la situación en la que están y tener un trabajo digno. Esto cuesta 240 millones de dólares por año. Los 136 liceos que proponemos además que los gestione el Plan Ceibal, porque la complejidad de la gestión y la flexibilidad que necesitan para operar estos modelos no es posible gestionarlos desde la ANEP, aunque sí va a tener que hacerse en colaboración y en cooperación con la ANEP, porque son los profesores de la ANEP los que van a tener que ser entrenados para trabajar en estos contextos que requieren de un entrenamiento muy distinto. Si esto se hace, cuesta la misma plata por alumno que lo que le cuesta hoy a ANEP por alumno egresado. Porque nos decimos 2.300 dólares por alumno. Por alumno egresado el costo de ANEP es 4.600, porque no egresan al cuarto de liceo. Hasta cuarto hay mucha deserción, solo llegan 6 de cada 10 y además muchos repiten y están muchos años en el sistema. ¿Por qué incluye medidas como esta cuando estábamos hablando del ajuste fiscal? Porque yo creo que ofrecer un porvenir implica decir, de a partir de ahora vamos a manejar las cosas con responsabilidad, con una ley de responsabilidad fiscal. A partir de ahora vamos a reducir el exceso que se creó, no reponiendo vacantes. A partir de ahora vamos a profesionalizar y despolitizar la gestión de empresas públicas, lo que nos va a permitir ahorro de costos. Y a partir de ahora, gastando lo mismo o menos, porque también propusimos 3 centros modelo de rehabilitación en base a modelos internacionales que han reducido la reincidencia de menores a casi 0. Nosotros andamos por el 70%. Por un costo igual o menor, obtener resultados mucho mejores socialmente para sacar a los chicos de barrios vulnerables de la marginalidad y sacar a los menores que ya cayeron en el delito del crimen, de la delincuencia y de la violencia. Eso es el ajuste fiscal y social que el país precisa. Un ajuste constructivo, un ajuste en donde se vea un futuro, donde se vea un porvenir, donde se vea un propósito de enmienda, un propósito de cambio, no de subir impuestos para que todo quede como está y resolver un agujero circunstancial, porque las circunstancias no son ahora desfavorables. Doctor Ernesto Talvi, director académico de Ceres, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. En realidad nos queda para charlar esa nueva línea de trabajo que abrió Ceres, la de los encuentros ciudadanos por el Uruguay que soñamos, donde todo indica, usted prevé recorrer el país explicando estas ideas justamente, ¿no? Promoviendo estas ideas que acaba de mencionar, estas y otras. Ya empezamos, ya estuvimos en Pando, Florida y Colonia y sí, queremos compartir con nuestros ciudadanos porque creemos que no alcanza con comunicarse con las élites. Queremos compartir con nuestros ciudadanos nuestros sueños con propuestas muy concretas y financiables de un Uruguay posible y de un Uruguay mejor. Después vemos en todo caso más adelante cómo marcha esa serie, ¿de acuerdo? Con mucho gusto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.